Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. En cuanto a la aplicación del artículo 155, lo primero que tenemos que decir es que para nadie es deseable, salvo para algunos pocos, pero realmente nos preguntamos si el señor Puigdemont deja otra salida con su actitud que la aplicación de ese precepto. Siempre hemos dicho que el 155 es una página en blanco porque cada crisis territorial obedece a causas muy distintas y esta es una muy particular y nunca se ha puesto en marcha este artículo. Pero lo que está muy claro es que el único responsable, si finalmente ese artículo debe ser aplicado, es el señor Puigdemont. Yo creo que está claro que el señor Puigdemont no ha contestado, no ha suministrado la claridad que se le pedía. En fin, yo creo que han prevalecido digamos, las influencias más radicales y ahora vamos a ver cómo sigue desarrollándose la cadencia de acontecimientos. La prisión provisional es una medida muy grave y que se tiene que aplicar en muy contados casos. Entendemos, como ha manifestado Marina, que esta resolución es precipitada. No podran doblegar-nos si ens mantenim forts. Jo ho estic. Sé que és una decisió que pot indignar a molta gent, a mi també m'indigna, però la llibertat o és sencera o no és. L'Audiència Nacional ha decidit privar-nos de llibertat, però l'1 d'octubre tots junts van decidir obrir les portes a la llibertat i la guanyarem. Esta vaga incendiaria afectou a actividade escolar. Suspendéronse as clases desde luns en 10 colexios da área de Vigo. Segundo informan fontes do Goberno galego, as clases suspendéronse, entre outros, no Instituto 1 de Marzo e o Colexio Público Cova Terreña de Bayona, Vigo, en Pazos de Borbén e tamén no Instituto de Baladares e o CEIP Sobreira. Will you follow me down? Saludos, cafetera, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a veces tan desconcertante. Y hoy emitimos en una edición especial del programa, si tuviera que describiros el sitio, estamos sobre el Monte Alba, junto a una ermita, tenemos una vista panorámica de 360 grados sobre la ciudad de Vigo, donde se ven todavía algunos focos encendidos del incendio, ya pocos, aunque hay un olor permanente en la ciudad y también por toda la zona, incluso desde el camino de Santiago hasta Vigo, toda la carretera, el olor era permanente en esta región que en los últimos días ha sido asolada por los incendios y estamos viendo amanecer. Hace muchísimo frío aquí arriba. Nos acompañan Puri Sánchez Cajal, dos oyentes que se han incorporado, se han sumado también con un buen madrugón. Pero estamos en medio del monte, literalmente. Y eso hace de esta emisión algo un poco más complicado, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a poder emitir con condiciones, porque hay que ver que el ordenador aguante la batería, los micrófonos, etcétera, etcétera. Y bueno, pero sí que queríamos hacer una primera aproximación, porque vamos a estar en los próximos días aquí en Galicia. Porque está ocurriendo algo. Hay un desprecio absoluto por el entorno, por el medio ambiente, y esto tiene consecuencias. Y en Galicia se observa en primerísimo plano. No hay más que aproximar la fotografía para saber que hay algo que está ocurriendo que está muy mal. Los excesos, los intereses económicos, algunos espurios, intereses políticos, otros más complicados de desentrañar, pero
están agrediendo el medio ambiente de una manera absolutamente salvaje. Hoy lo veis en diversas portadas. El periódico El País lleva en su portada: Feijóo atribuye al terrorismo incendiario el infierno gallego. Continúan activos muchos de los cientos de focos simultáneos. Aquí, sinceramente, a la vista no hay muchos focos que estén encendidos, sí con cierta distancia, aunque están entremezclados con la niebla en el horizonte, pero tenemos un foco delante, pequeño, y eso sí, hace 48 horas esta zona estaba totalmente tomada por el fuego. De hecho, hay algunas calpas que las vemos completamente calcinadas y las llamas llegaron incluso a los límites de la ciudad. Nos decía Sánchez Cajal que incluso en los barrios cercanos donde ellos viven, la gente tuvo que salir con cubos a apagar el fuego. Esto es Galicia. Están siendo asediados por diversos incendios cuyos autores son desconocidos. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa. Os pedimos comprensión, insisto, por la parte técnica, porque estamos en lo alto de una montaña, en una ermita, sin conexión ninguna. Lo estamos emitiendo a través de un pequeño aparatito que nos ha puesto Vodafone a disposición para poder emitir con suficiente calidad desde aquí. Y estamos tirando de las baterías de los instrumentos, así que, en fin, pero sí que nos parecía que era interesante aproximarnos. Estás escuchando La Cafetera, hoy más desde el bosque de Sherwood que nunca, y si lo estás haciendo, no estás sola, Galicia. It's not you, it's not me, it's all we ever wanted but could not be. But if you still believe in old dreams like I do, we could too. Si tenemos que hablar de medio ambiente, también tenemos que hablar de terrorismo ecológico, que es como lo ha definido Feijóo. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Tenías que ver la manera en la que se está produciendo esta llamada. Estamos en la cima del Monte do Alba. Desde aquí la perspectiva son 360 grados de vista panorámica sobre Vigo, donde se ven los montes, donde se ven los restos de los incendios de las pasadas noches. El desastre es absolutamente brutal. Juancho, ¿por qué está pasando esto? Pues son diversos factores, ¿no? Son diversos factores. El primero es que el cambio climático genera unas condiciones perfectas para este tipo de incendios. Por ejemplo, este fin de semana se dio la situación de la situación completamente normal de los vientos huracanados procedentes del Ofelia, algo que no es ni mucho menos normal. Luego, altas temperaturas se quedan. Eso hace que, digamos, que la gasolina esté puesta en el monte, ¿no? Si alguien prende la cerilla, pues tenemos lo que ha ocurrido este fin de semana, que ha sido absolutamente desastroso, ¿no? Yo quiero decir que yo lo califico de terrorismo en el sentido de que lo que se ha pretendido es generar pues una destrucción ecológica que a mí me parece brutal y que desde luego no debe quedar impune, ¿no? Y Juancho, claro, todavía hay negacionistas del cambio climático. ¿Esto está relacionado con el cambio climático? Porque todavía hay gente que dice, no, pero es que esto no tiene nada que ver. Está relacionado sin ninguna duda. Es decir, las condiciones que se están dando a mediados de octubre de sequedad en el monte, de altas temperaturas, de fuertes vientos, el hecho del huracán Ofelia en el Atlántico Oriental, todo ello es cambio climático. Es decir, yo creo que ya el tiempo de especular pasó y ahora hay que decirlo con claridad. Además, no solamente para este caso, sino que es que de cara al futuro, para la planificación de la lucha contra los incendios forestales, hay que tener en cuenta el cambio estacional que supone el alargamiento del verano y, por lo tanto, que las temporadas de incendios van a ser mucho más largos, ¿no? Por eso ayer decíamos que el hecho de que se hubiera prescindido del servicio de 400 y pico bomberos forestales, pues es una irresponsabilidad en un momento en que el verano pues ha continuado hasta el mes de octubre.
Oye, uno de los mitos que están circulando otra vez estos días, no sé si decir mitos, porque luego todo esto tiene matices también, pero claro, aquí alguien está diciendo en el chat, dice, hay miserables que no se toman en serio lo del medio ambiente, la gente que sale a pegarle fuego, resulta que cambió la ley y esto impedía recalificar de nuevo los terrenos, por lo menos aparentemente, porque también tiene fisuras esa ley, ¿no? Bueno, no es un tema tan claro, es decir, evidentemente ese cambio de la ley de montes pues fue una agresión por parte del Partido Popular que pretende facilitar pues que se puedan urbanizar los montes quemados, ¿no? Sin embargo, no apuntaría a una relación causa-efecto tan directa, ¿no? Es decir, las causas de los incendios forestales se conocen bien, tienen que ver por una parte con la utilización del fuego como herramienta agrícola, tiene que ver con el tratar de ganar terreno para pastos, tiene que ver pues con agresiones de cazadores, con intencionalidad para hacer daño, pero no la recalificación realmente en el pasado sí fue una causa importante, pero ahora mismo ha pasado a un segundo plano. Sí, porque luego hemos visto eso, que había en Internet mucha gente que estaba matizando esto porque todavía sigue instalada esa idea, pero claro, luego los intereses lo cual, de todas maneras, Fernando, déjame matizar una cosa, lo cual no quiere decir que no debamos seguir reclamando la modificación de la ley de montes, ¿no? Porque efectivamente el Partido Popular, digamos que eliminó esa prohibición que había de urbanizar el terreno durante 30 años que se había impuesto, y eso hay que cambiarlo, ¿no? Aunque no esté directamente relacionado con estos incendios, sin embargo es una situación que hay que modificar. Y en concreto luego también hay características propias que se dan aquí en Galicia que tiene que ver con el tipo de vegetación, ¿no? Porque vemos muchísimos eucaliptos, de hecho el ambiente ahora mismo está aromatizado por los restos de los eucaliptos quemados, pero claro, esto es parte del problema también, ¿no? Bueno, efectivamente, es decir, la política forestal en Galicia está condicionada por la dependencia en gran medida de una gran papelera que es ENCE, que ha promovido pues la plantación de eucaliptos y pinos en todo Galicia, ¿no? Son especies muy pirófitas, es decir, que son amigas del fuego, por entendernos, y por lo tanto muy susceptibles de quemarse, ¿no? Esto hace que efectivamente, pues en Galicia, con unas condiciones, con unos monocultivos de especies pirófitas, con una situación de temperaturas extremas, etcétera, pues es el caldo perfecto para que si alguien pone la cerilla, pues ocurra lo que ha ocurrido este año, ¿no? Tal vez la principal novedad, lo más novedoso de este año sea que ha ocurrido a mediados de octubre, ¿no? Porque ya ha habido años, recordemos el fatídico año de 2006, que se quemaron casi 70.000 hectáreas en Galicia. Por lo tanto, los incendios en Galicia no son nuevos, ¿no? La principal novedad es que se produzcan pues en una época con el otoño en teoría tan entrado. Hay posibilidad, la política ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde alcanza? Porque escuchábamos a Núñez Feijóo y daba la impresión de que esto le superaba en ámbitos y competencias, pero ¿está al margen la responsabilidad política? Desde nuestro punto de vista no, desde nuestro punto de vista hay responsabilidad política en bastantes cosas. La primera, como he dicho, en el hecho de que efectivamente las condiciones pueden ser dramáticas, pueden ser drásticas, pero sin embargo, si hay medidas preventivas se puede evitar la expansión de incendios como de la magnitud que se ha producido, ¿no? Por otro lado, yo creo que la noche del domingo al lunes en Galicia fue una noche dramática, ¿no? En la cual pues hubo 4 muertos y no ocurrió nada peor porque hubo suerte, pero las imágenes que hemos visto por carreteras, etcétera, nos recuerdan mucho a lo que se ha visto en Portugal, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que las administraciones no estuvieron a la altura de los ciudadanos y no dieron respuesta a una situación crítica, ¿no? Es decir, la ausencia de las administraciones durante esa noche pues clama al cielo y desde mi punto de vista debería efectivamente tener responsables políticos. Sí, luego estoy viendo, Mamenpai dice en el chat, bueno, ¿y quién dice que no se puede culpar a los votantes? Porque ¿quién pone aquí a los políticos y a la gestión que se está haciendo también del medio ambiente? Y oye, hay un asunto, ahora a la vista que tenemos hay cada vez más luz, porque ya está saliendo el sol y lo vemos por el horizonte, y ya se ven claramente algún foco que todavía sigue encendido, y se ven todas las zonas que han quedado arrasadas por el fuego. ¿La recuperación de estos espacios cuánto tarda?
Pues eso depende mucho en primer lugar depende de las propias condiciones meteorológicas, es decir, el hecho de que llueva pues puede ser un arma de doble filo, porque si llueve mucho, eso puede suponer que se produzca un arrastre del suelo quemado y de las cenizas que vaya a las rías y que genere un nuevo problema de contaminación, como ya ha ocurrido en ocasiones, en este caso de las rías, pero además ese arrastre del suelo, de la capa fértil, pues puede hacer que esa recuperación tarde más en producirse o que no se produzca, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues la capacidad de recuperación de la naturaleza es grande, pero estamos ante años para que se vuelva a recuperar la cubierta vegetal, y también debe trabajarse en ello. Es decir, que estamos ante un escenario en función de las condiciones ambientales que vayan surgiendo, pero tenemos muchos años por delante para volver a la situación que había con anterioridad. Y luego hay un debate que también queda solapado por esto, que lo hemos descubierto recientemente, los servicios de extinción privatizados. Y en esto también hay una enorme polémica. Estoy viendo que dice Percebeiro, claro, toda la privatización de los servicios de extinción. ¿Esto en qué manera contribuye? Bueno, pues contribuye muchísimo, es decir, en la medida en que se va eliminando lo público y se va estableciendo y se va privatizando, pues va primando el interés en el corto plazo, el interés económico por encima de la seguridad o de ese servicio que debe darse, ¿no? Y eso sin lugar a dudas pues tiene influencia desde mi punto de vista en los servicios básicos como es la lucha contra los incendios, y además en una comunidad donde el tema es tan sensible como en Galicia, pues lógicamente deberían ser públicos, ¿no? Y esta ola de privatización que corre todos los servicios públicos y que también afecta desgraciadamente a la lucha contra los incendios, pues yo creo que afecta muy negativamente a la lucha contra esta plaga, o no sé cómo lo podemos denominar, ¿no? Sí, mira, dice Percebeiro Gude, dice la frase de la consellera de Medio Ambiente ayer: el personal de extinción tiene un contrato fijo discontinuo, que probablemente tampoco ayude mucho, ¿no? Pues Juan López Duralde, te agradecemos mucho, Juancho, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte. Gracias a ti, Fernando, y enhorabuena por estar ahí. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, seguimos aquí, estás escuchando La Cafetera. Sánchez Cajal y Puri se han acercado hasta aquí, os habéis pegado un buen madrugón. Y está María, que está por ahí haciendo sus cosas, sus fotos, y eso. Nada, sin prisa, ya, así eso, ya. Pero os agradecemos mucho que hayáis venido. Es que me encantaría describirle, coge el micrófono, María, y saluda a los oyentes, porque el sitio en el que estamos, bueno, cuando hemos entrado, porque hemos subido a todo esto, hemos alquilado un coche para llegar hasta este sitio, y hemos alquilado un todoterreno porque no sabíamos muy bien por dónde nos íbamos a meter. De hecho, si nos llega a ser por ti, nos subimos. No, porque María, cuando hemos llegado a la falda de la montaña, ha dicho, ni de coña. Y le he dicho, hombre, si hay una ermita arriba, alguien habrá subido. Dice, ya, pero en burro, no. Bueno, pues hemos subido con el coche hasta arriba, que no sé muy bien cuánto vamos a durar hasta que nos descubran las autoridades. Pero... No, de hecho, estábamos comentando aquí que nosotros desde aquí vemos una panorámica y, de hecho, se ve el foco todavía de un incendio. Ya estamos viendo ahora mismo todo el humo. Pero es que además, si miramos más abajo, está todo negro. O sea, las imágenes son horribles. Y luego la gran pregunta es cómo va a volver esto a su ser natural. Sí, es lo que decía Juancho, que depende mucho de las condiciones, depende mucho de cosas muy variables, ¿no? Porque yo recuerdo en Aragón también, en los incendios de Castellote, que se recuperó con bastante rapidez. Ahora, eso sí, estuvo años en una situación... Pero bueno, dentro de lo que se esperaba, que parecía... Pero luego el monte tiene una capacidad de regeneración absolutamente brutal, ¿no? Bueno, aquí seguimos. Veo que llega caminando alguien. Sospecho que debe ser un oyente, porque a estas horas, en medio de un monte, o viene a hacer una peregrinación, o... Pero, Sánchez Cajal, acercaros, que quiero poneros el micrófono porque, en primer lugar, quiero daros las gracias, bueno, a todos los oyentes de Vigo y Galicia, que han sido muy amables, muy generosos, muy, muy cariñosos. Pero tú eres de Madrid, tú no eres de aquí. Yo soy madrileño, exactamente. Hola, muy buenas. Y estás, bueno, Sánchez Cajal, Puri, buenos días. Muy buenos días a todos. Dos oyentes que se acercan aquí. Tú sí eres de Galicia. Yo soy viguesa y soy de aquí. Sí,
Sí. ¿Y qué te parece cuando ves esto? Porque cuando te toca en la tierra, el dolor es doble, porque cuando lo vemos en los periódicos nos impacta a los que amamos la naturaleza, pero cuando es tu casa, es tu hogar, es tu mundo... Es como si te matasen un poco por dentro. Aquí, cuando se quema, la sensación es de que están quemando tus raíces, donde hemos nacido todos, generaciones y generaciones. Son años hasta que se recupere, porque Galicia era verde. O sea, la sensación es que el recuerdo que tienes es de que Galicia era verde y ya no es verde, es un olor a humo, un olor a muerte, a animales que ya no están, a una naturaleza que no vamos a ver pues igual mi generación no vuelve a ver la Galicia que yo vi hace 15 años. Y es terrorismo, son muchas cosas, lo que pasa que, bueno, yo creo que es un problema como muy grave como para simplificarlo simplemente a unos cuantos que han hecho O sea, yo me niego a pensar que estos son 4 personas que han hecho un incendio. Aquí tiene que haber algo muchísimo más potente y muchos factores, porque es una tragedia en toda Galicia. O sea, de norte a sur se han quemado miles y miles de hectáreas. Entonces, no... yo pido que no quede en el olvido y que aunque no sea la tierra de quien sea, pero al final es nuestra tierra, es la de todos, es en el único sitio en el que vivimos todos, así que sobre todo que no quede en el olvido como quedó en el Prestige o otras cosas que pasaron aquí. Sí, pero luego la sociedad se moviliza de una manera extraordinaria, porque salieron los vecinos. Cuando habéis llegado, Sánchez Cajal nos contaba, parte del fuego llegó a algunas de las casas, a los barrios colindantes justo en el límite entre el monte y las viviendas en Vigo, y salisteis los vecinos... salieron los vecinos a apagarlo, hubo cadenas humanas, que también tú dices, llevo un año viviendo aquí, pero es bastante impactante esto, ¿no? También mucho. A ver, lo que más impacta, yo sobre todo, es salir a la calle y ver anarquía. Bueno, anarquía bien organizada, quiero decir, la gente ha salido en tromba y cubos, gente en la puerta de, no sé si era un Televisa o algo así, pero muchísima gente, pues eso, organizándose para lo que las autoridades parece que no nos dotan. Sí, porque también ha habido una sensación, y esto sí lo hemos estado viendo en algunas demandas de los vecinos y de la gente de aquí, de que las autoridades parecían desaparecidas, ¿no? Era como... Yo estuve ayudando en 3 sitios. En el último en el que estuve fue un poco el más dramático, porque ya por Twitter era una locura, yo no sabía por dónde ir, entonces ya estaba sentado en el coche y vi pasar un camión de bomberos. Fui detrás del camión de bomberos y lo que me encontré fue un paisano, por decirlo de alguna manera, con todo el cariño, evidentemente, con una manguera ridícula, apagando un fuego espantoso. Y yo me uní a él, arreglándole la manguera como podíamos, porque la manguera se desenganchaba, y había un camión de bomberos, un solo camión de bomberos por sitio donde no podía ni entrar, haciendo viajes constantemente para pillar agua, y tenía un punto lamentable, porque era luchar contra lo que no se podía luchar. Que tú decías, era casi apocalíptico, eran imágenes de película, sí, ¿no? Sí, y luego mucha rumorología también de dónde estaban los focos, los incendios. Bueno, pánico total, pero bueno, yo creo que eso es inevitable. Ahora con las redes se extiende todo mucho más. Había gente desde que decía el famoso bulo de la moto, que había un par de chavales prendiéndole fuego a una moto. Ya molaría que esa fuera la explicación, que esto fuera cosa de 2 chavales, que se los cogiera y se acabara. Sí, porque aquí hay mucha teorización sobre que este es un asunto más complejo, ¿no? Y se habla desde el narco hasta... Sí. Yo sinceramente me muero por saber la respuesta de todo esto, pero es como lo que dice Puri, es un conjunto de factores, es una desidia de las autoridades, es una desidia de inversión, porque claro, si no hay gente suficiente trabajando en esto y bien pagada, evidentemente, ¿cómo vamos a combatir esto? Si no hay manera. Puri, tú hablas de generaciones, tú eres de aquí, no sé qué piensa tu familia, ¿no? ¿Qué piensa la gente más mayor sobre lo que ha ocurrido y si tienen precedentes de esto? Pues desgraciadamente sí. Mi padre me contaba que desde niño han tenido que apagar incendios, porque si no era aquí, era en otro lado. Además, mis padres, por ejemplo, que son de un pueblo de aquí cerca, que también ardió, se lamentan de que, bueno, ahora también se le está dando mucho, porque llegó a la ciudad. O sea, en realidad, a veces ves el monte arder, pero bueno, no te queda cerca. Lo que pasa es que cuando ya ves el fuego en tu casa, que tú vives en un edificio y te piensas que no va a llegar nunca, ves que te está rodeando el fuego, que no tienes por dónde salir y que no hay manera. Y son muchos años luchando con esto, y para mi familia
mi padre, que se ha criado, o sea, que ha nacido en pleno campo, en un monte, es desolador, porque pues lo que te quieren dejar es la tierra en la que naciste, una tierra bonita, una tierra que cuidar, que aprovechar, porque la naturaleza solo te da, no te quita. O sea, la naturaleza lo único que nos va a dar es alegrías, alimentos, cuando el resto falle. Entonces, bueno, es una tragedia para todas las personas que vivimos esto y que tenemos que ver, pues eso, estar oliendo a humo y escuchando aún, o sea, el llanto de los animales, como que lo tienes metido en la cabeza, la gente gritando, pues eso, que no hay nada verde ya, no hay nada verde. Bueno, siguen llegando peregrinos por aquí a nuestro lado, gente madrugadora que se acerca a esta cima del Monte Alba, desde donde se ve una panorámica absolutamente maravillosa, porque más allá del incendio, del olor al fuego que penetra en la nariz con una presencia muy fuerte, y del rastro que ha dejado en las montañas alrededor y los oscuros lugares que ha dejado, pero más allá de eso, la vista es absolutamente maravillosa. Tenemos el mar de frente. Y en esta panorámica, ahora voy a enviar alguna imagen en 360 grados, pero luego hay una cosa que yo os quería preguntar, porque en estos días se ha leído mucho también. Es verdad que el problema de los incendios en este caso parece hay algo muy coordinado, muy organizado, porque ha sido muy amplio en un montón de lugares, tiene que ver también con la climatología hasta que ha empezado a llover, pero luego me decían, también hay algo de la cultura con el fuego, de la tierra con el fuego. Y dice, y no es tan fácil de explicar eso. Dice, no ya por la quema de rastrojos, sino tiene algo casi de étnico. Yo no sé evaluarlo muy bien, pero me ha parecido una lectura interesante. Sí, a ver, en Galicia tenemos... nos fascina el fuego. O sea, vivimos fascinados con el fuego, no, obviamente no como pirómanos, pero sí que nos fascina el fuego. Y del mismo modo que nos fascina, también lo odiamos porque es que es constante, son años y años de... Todos los años hay incendios, o sea, eso sí que creo que cabe destacar que todos los años sufrimos incendios en Galicia, todos los años, y siempre encuentras a alguien y que pues o está quemando. A nosotros nos ha pasado cerca de casa algún vecino que te has encontrado que has tenido que salir a las 4 de la mañana porque te estaba intentando quemar, porque sí, hay mucha cultura en el rural de, bueno, da igual, esto es mío, entonces quemo esto y a ti te quemo lo otro, y porque ahora quiero hacer esto, o quiero plantar eucaliptos, que es una manera pues muy rápida de tener madera, pero claro, los eucaliptos no son la mejor manera de repoblar Necesitamos los árboles autóctonos de aquí que no hagan daño y que son los que hacen que esto sea una tierra preciosa y un paraíso, a pesar de todas las cosas que pasan. Pero sí que, desgraciadamente, en Galicia tenemos algo muy, muy ancestral con el fuego. O sea, estamos enamorados del fuego a la vez que nos mata. Sí, lo has descrito perfectamente, porque era ese equilibrio entre muchas veces las necesidades de gente que solamente busca prosperidad, o gente que no... Bueno, quizás la nueva generación ya viene con otra manera de entender la vida y entender el medio ambiente y el mundo, pero todas estas plantaciones tan gigantes que vemos de eucalipto, de rapidísimo crecimiento, y hay gente que dice, yo es que no lo voy a quitar, porque si lo quito, a mí es que solamente dentro de algunos años ya me van a dar dinero por esto, ¿no? Y entonces hay un equilibrio ahí entre lo que provoca el fuego, el miedo, el asunto ancestral, pero hay otra combinación también, en algunos lugares se ha dado, ¿no? Y no es una cosa muy, muy novedosa, se han resuelto conflictos a través del fuego, conflictos de lindes, de fincas, de cosas así, ¿no? Y me llamaba la atención esta lectura, que también tiene algo de antropológico más allá, que no tiene que ver con lo que estamos viviendo, que es un asedio absolutamente. Luego se habla mucho de las mafias de la extinción, y esto lo estoy leyendo, hay algún artículo en Contexto en estos días, y estoy viendo que están haciendo muchas referencias también en el chat los oyentes. ¿Os sentís un poco olvidados? Porque las portadas han estado dedicándole mucho espacio, pero claro, luego pasará como con el chapapote, que empiezan a perder protagonismo. Galicia,
bueno, iba a decir es la gran olvidada, bueno, también son muchas otras comunidades las grandes olvidadas, pero en Galicia sí que tenemos la sensación de siempre que, bueno, pues que nos lo hemos tenido que comer y guisar todos nosotros, desde el Prestige, pasando por todos los incendios de todos los años, reservas naturales, cuando no es una crisis enorme, han sido huelgas de astilleros, o sea, hemos pasado por grandes crisis, y pues aquí en Vigo mismamente 3 o 4 grandes crisis económicas, de miles y miles de personas en la calle, y ves que el gobierno no... A ver, somos herederos de Fraga, ¿no? O sea, Galicia, yo entiendo que la gente no para de achacarnos que, bueno, pues que seguimos votando el PP. Lo que pasa que aquí pasa una cosa muy extraña que a mí me llama mucho la atención, y es que aquí votamos y la gente vota al PP, aunque tengan políticas, por ejemplo, bilingüistas en contra del gallego, del uso del gallego, y la mayoría de gente que vota al PP es gallego parlante, o sea, que es una cuestión tan de religión, de no pensar las cosas, de simplemente esto es lo que hay. Pues yo creo que pensarán, Fraga nos ha traído las carreteras y ya está, y entonces nos hemos quedado un poco enquistados en eso. Desde Madrid tampoco nos han hecho mucho caso, y el gallego, la verdad que lo que sabe hacer sobre todo es caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Entonces, como tampoco hacemos mucho ruido, pues es fácil que se olviden de nosotros, tristemente. Hacemos ruido, pero para volvernos a poner en pie, o sea, como hicimos con el Prestige, pero la gente se fue y nosotros seguimos sacando el chapapote, pero nos quedamos solos, porque al final estamos en el fin del mundo. Los romanos nos denominaron el fin de la tierra, o sea, después de aquí no hay nada. Entonces, bueno, yo imagino que los gobernantes desde su sillón en Madrid, pues le quedamos un poquito lejos y ya está, y tampoco no les importa casi nada. Imagínate esto. ¿Crees que esto le pasará factura a Feijóo? Me gustaría pensar que sí, pero no tengo muchas esperanzas porque en Galicia, desde que acabó, bueno, la dictadura, hemos tenido Partido Popular pues 20 y tantos años, y solo ha habido un gobierno de bipartito con el Bloque Nacionalista Galego y el PSOE durante 4 años, que incluso coincidió justo con el otro gran incendio que hubo, que cogió toda la zona de Cangas. Vigo fue, la verdad, que desastroso, y también fue horrible, y no hubo manera tampoco de controlarlo. O sea que la gente está muy desencantada, y yo quiero pensar que puede haber un cambio, que la gente tiene que pasarle factura. O sea, el no hacer nada tiene que pasarte factura políticamente. Como político es tu trabajo hacer todo lo posible. No vale que te hagas una foto, no vale que vengas a llorar, no te pagamos para eso, te pagamos para que actúes y para que trabajes. Quiero pensar que sí, pero no sé, en eso no tengo esperanza. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a respirar un poco y para poder hacer una pequeña pausa y continuamos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
Bueno, pues seguimos aquí en lo alto de este monte Alba, frente a Vigo. Ya el sol ha amanecido completamente. Observamos toda la panorámica de las montañas alrededor, los efectos del fuego. Tenemos frente a nosotros, además, hay una pequeña cumbre un poquito más alta que el lugar en el que estamos, y la vemos toda la ladera totalmente consumida por las llamas, y ha quedado completamente arrasada. Qué desgracia, qué pena. Bueno, se acerca por aquí también más oyentes. Cristian, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, qué bien que te hayas acercado, muchísimas gracias. Sánchez Cajal, Cristian Puri se han venido por aquí. Decía, antes ha pasado un motorista que ha dicho, por aquí será un oyente, porque ¿quién vendrá aquí a estas horas? O un peregrino, pero tú eres de aquí, Cristian. Sí. ¿Y qué te parece esto? Pues un completo desastre, y nos queda la sensación de que, bueno, en parte no podemos evitar que existan chalados con cerillas en la mano, pero bueno, sabemos que parte de esto se pudo haber evitado, y a pesar de las advertencias de ecologistas y de los propios brigadistas, que es cierto que es opinión interesada, no lo vamos tampoco a ser ingenuos en esto, pero la decisión de quitar 400 y pico brigadistas 2 semanas antes de esto, cuando sabíamos que estaba todavía en estado de alerta, de prealerta por sequía en octubre, sabiendo que es una situación que era absolutamente anormal, se podría haber tomado la decisión extraordinaria de alargar un poco más la temporada de extinción contra incendios, y realmente no se tomó esa decisión cuando había muchas partes que la estaban pidiendo. Sí, porque el cambio del tiempo ha sido milagroso y ha remitido el viento, que se esperaba mucho más fuerte y más prolongado, y ha estado lloviendo. Y han caído, ojo, de 10-12 grados de un día para otro la temperatura. De hecho, este lunes el máximo del día se registró de madrugada, a las 12 de la noche. El máximo del día. Imagínate cómo ha sido el bajón de temperaturas como para que eso suceda. Entonces, en ese sentido, es bueno que haya venido un poco el otoño así un poco de repente, porque de forma humana no podíamos parar lo que nos estaba pasando. Mira, Elena Noruega te saluda, dice, gracias por estar ahí. Dice, bueno, Mariano, Alba, no he saludado. Percebeiro, Gude, Ana, Elena Noruega, Jaime Asensio, Alba, Alberto Malagón, Daniel Neira. Es que hay un montón de gente que se está conectando en directo. Voy viendo con el chat, pero entre que lo tengo de lado, es que tendríais que ver, bueno, no sé si María ha tuiteado alguna imagen, pero tendríais que ver cómo está el ordenador sobre una maleta. Encima hemos llegado por la noche, no nos hemos caído por el precipicio de milagro, con la maleta, con las baterías, con los cables. Y lo hemos tendido aquí al lado de la ermita para poder emitir desde lo alto de este monte, con esta vista tan absolutamente maravillosa. Porque si Galicia tiene algo, claro, decirlo con esta situación que estáis viviendo ahora es un poco triste, pero es que tenéis unos parajes absolutamente maravillosos, absolutamente formidables, ¿no? ¿Tú vives aquí desde pequeño? Sí, de siempre. Y hablando de parajes, por ejemplo, ayer que estuve que justo vaya día para coger la moto, pero además tiro hacia el sur porque como ya sabía que había incendio, porque ya estaba cuando salí de Vigo por la tarde después de comer, lloviendo ceniza, pero bueno, esto es lo de Redondela, Pazos de Borbé, voy hacia el sur, que ahí no hay ningún problema, madre mía, que se había hacia el sur. Y me dolió mucho al pasar por Bayona, que hay un mirador aquí muy parecido, que se llama Virse da Roca, en lo alto porque Bayona es una ciudad pequeñita, turística, que está en la ladera de un pequeño monte hacia el mar, ¿no? Y justo en la cima hay una estatua, una virgen y tal, y desde ahí unas vistas también impresionantes, ¿no? Y ver que toda esa ladera estaba absolutamente calcinada, y todo el alrededor de Bayona. Y lo preocupante que era que veías el fuego, que ya estaba bajando de la ladera donde está a Virse da Roca, estaba bajando ya hacia el núcleo urbano de Bayona. De hecho, quedó pegado a las casas. De hecho, creo que incluso llegó a afectar alguna del centro de Bayona. Y ya sabíamos que una vez pasando por ahí, que estábamos atravesando humo, cuando íbamos con la moto, sabíamos que por ahí no podíamos volver porque la situación iba a ser todavía más caótica, porque lo controlaban inmediatamente o ya tendrían que empezar a evacuar los barrios altos de Bayona, y no había muchas formas de llevarlos, porque incluso, aunque Bayona está bien comunicado porque tiene una autopista que llega hasta ahí, la autopista estaba cortada por el fuego también, entonces solo había una carretera. Sí, hemos visto, nos decían incluso donde alquilábamos el coche, nos decían hay algunas zonas en las que todavía el acceso es difícil, es complicado y no se puede, y luego viene el olvido. A mí esto me parece dramático porque, fijaos, solamente llevamos aquí unas horas y ya inmediatamente unas noticias solapan a otras, ¿no? Cataluña, que parecía solapado por los incendios, por esta dimensión tan gigantesca, porque
ya no solamente es que hay fallecidos, sino que estamos viendo todo lo que ha ocurrido con Portugal, lo que implica de solidaridad, que han estado enviando aquí. Veíamos esa larga caravana de coches de bomberos, de camiones de bomberos, llegando desde Portugal. La ausencia de solidaridad desde algunas comunidades autónomas, que esto también nos llama la atención, nos deja absolutamente aterrados. Pero luego otra vez, esta misma noche ha habido... 2 personas han pasado, sabéis, han sido detenidas finalmente, los Jordis que dicen de la ANC y Òmnium, y ahora vemos las portadas inmediatamente otra vez, como unos temas van solapando a otros y cómo se coloca, ¿no? Decíamos, María y yo queríamos mantener el tema, independientemente de lo que ya sabemos que la agenda setting muchas veces manda, aunque no quieras, pero... parece que era inevitable hacerlo, ¿no? Bueno, sobre todo porque todos habláis un poco de la memoria, ¿no? Yo creo que quedará en la memoria precisamente porque el monte nos recordará, y sobre todo vosotros que vivís aquí, os recordará qué pasó aquí, ¿no? El problema es que luego nosotros nos vamos a Madrid y seguramente pues se hable de otros temas. Yo creo que hay que hablar de Cataluña, evidentemente, porque es algo también muy trascendental, pero bueno, creo que no hay que olvidar lo que ha sucedido aquí, porque parece que a lo mejor perdemos esa memoria cuando nos vayamos de aquí y entonces acabaremos hablando de Cataluña y no llegaremos a saber nunca a lo mejor quiénes fueron los culpables, que eso suele pasar, ¿no? En casos de corrupción, por ejemplo, o en este tipo de tragedias, suele pasar que, bueno, luego alguien tiene que levantar la mano y tiene que decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Quién lo hizo, no? No, es que aquí estamos en un poco lo de siempre, porque por un momento parecía que había un poco de concienciación, porque aquí la oleada que hubo, la de 2006, fue terrible, pero absolutamente terrible. Y bueno, de esta, a ver si la gente despierta, los políticos hacen algo, todo el mundo habló de que había que tomar medidas para que eso no podía volver a pasar, pero volvió a pasar varios veranos y si aquí realmente estáis aquí y han tenido un poco de espacio mediático, poco, porque recuerda Berlín, por ejemplo, las portadas de los principales periódicos donde estaba la noticia de esto el lunes por la mañana, que era ha habido un vacío absoluto. Esto... Solo desde incluso en televisión española la cobertura fue inexistente, incluso desde Canal 24 Horas bastante deficiente. Ni siquiera la propia televisión de Galicia le dio una cobertura no sesgada al tema. Necesariamente tiene que tener una intencionalidad política. No sé cuál es el objetivo, porque podía haber utilizado la televisión pública el presidente de la Xunta, que he aprendido a decirlo bien, el presidente de la Xunta. Es que, a ver, os voy a explicar lo que pasa aquí. El problema es que él es aragonés, yo soy aragonés. Entonces, como es aragonés, le sale la rama aragonesa, entonces tiene que decir chunta. Pero ya llegaron varios comentarios de, por favor, di chunta. Por favor, dilo correctamente, pero he venido muy disciplinado, dispuesto a aprender. Bueno, mira, que te lo diga la gallega, que seguro que te lo dice. Xunta. Ya, yo creo que sí, ya. Claro, ya. María, es que no desaprovecha. A ver, él es aragonés y está muy bien que lo digan aragonés. Lo he aragonizado, pero no estoy mal. A ver, a ver, que muchas veces en la televisión escuchas, incluso aquí en un barrio que hubo que desalojar, que se llama Navia, no ponían en algunos medios Navia y claro, dices, pero por favor, si podemos decir Schwarzenegger o lo que sea, no, de verdad no podemos decir Xunta pero bueno. Schwarzenegger no se dice. Pero en mi caso, pero oye, da gracias con que no ha sido... Puigdemont pasa algo parecido, ¿no? Que claro, Puigdemont nos cuesta mucho pronunciarlo, ¿no? Y de hecho Rajoy dice Puigdemont o algo así, no sé, un poco raro. Pero por lo menos no ha sido que lo complica más. O sea, he dicho Xunta en plan aragonés, o sea, la cosa... Sí, porque este es un país diverso, lleno de policromías idiomáticas y está muy bien. No, pero decía que podían haber utilizado la televisión para yo qué sé, colocar su discurso, su mensaje sobre pero es difícil para la Xunta, ¿no?, tratar de colocar ningún mensaje. En aquella oleada de incendios que todavía nos acordamos, que el Partido Popular hizo campaña en contra del bipartito, porque todas las armas que podían encontrar, todas las piedras para lanzar contra el bipartito, se utilizaron aquí en Galicia. Y también utilizaron el tema de incendios y que hubiera muerto gente. De hecho, Feijóo decía literalmente que cuando el PP gobernaba, pues también se quemaba el monte, pero no moría las 4 personas que murieron en aquellos incendios. Y claro, justo que ahora haya vuelto a haber unos incendios masivos en que haya muerto exactamente 4 personas, ni 3 ni 5, pues es imposible, digamos, darle la vuelta a ese mensaje en favor de ellos. Entonces, es que es para tirar la toalla, porque en Guadalajara sucedió lo mismo. Volvió a gobernar el Partido Popular, volvió a haber otra vez incendios y da igual. Y si lo estamos viendo ahora con Cataluña, con las detenciones de Jordi Sánchez y la ANC y Òmnium, y había quien decía, es increíble porque ahora
ya lo de detener por movimientos políticos ya no solamente corresponde a Venezuela, señor Rivera, y decía, es igual, si la vara de medir siempre es diferente y siempre la lectura es diferente. Cuando a la izquierda se le quema el bosque, es un drama de dimensión nacional. Cuando se le quema a la derecha, es un acontecimiento natural de escaso proyección, ¿no? Y esto, bueno... Sí. Es que hay dos cosas que habría que separar, que bueno, a veces a gente le cuesta, ¿no? Cuando, por ejemplo, algunos nos acusaban en las manifestaciones de hacer politizar todo esto. A mí me gustaría de hecho, dar lo ha dicho una vuelta... Borja Semper, ha puesto un tuit muy crítico, además, diciendo, me da asco la forma en la que la gente está politizando este drama. Pero es que es un problema que político. El PP ha hecho campaña hay dos cosas. Una cosa es el partidismo, de utilizarlo de forma, digamos... cínica para lanzar piedras contra otra formación política, lo que sea, contra partidos, ese partidismo. Y otra cosa es que obviar la naturaleza política, porque detrás de esto está la gestión forestal, las políticas de lucha contra incendios, la gestión del medio rural, el abandono de nuevas generaciones que abandonan el rural para irse a las ciudades o directamente para irse fuera de Galicia, que es uno de los grandes factores que además, en mi opinión, no tiene ya remedio. Sí, era algo a lo que se refería antes precisamente Juan López Durán. Bueno, de hecho, tú comentabas, ¿no?, que sentíais que Galicia estaba olvidada, y yo creo que también uno de los motivos es precisamente eso, ¿no? Que, bueno, pues una de las cuestiones es que no hacen una comunidad para que la gente se quede aquí a estudiar, a trabajar, y muchos gallegos tienen que irse fuera de aquí precisamente. Es la gran lacra, yo creo que, o sea, hay un gallego en la luna, es que llevamos emigrando toda la vida, porque alguna vez sí que he tenido algún debate, pues ahora en Twitter, por ejemplo, con alguna persona catalana, y alguna vez sí que me comentaban, y era un poquito el ataque, era: los gallegos solo sabéis coger la maleta e iros. Que creo que es cierto, tiene una parte de verdad, pero es que muchas veces no nos ha quedado otro remedio más que coger la maleta, y somos morriñentos, o sea, la palabra morriña la hemos inventado nosotros, o sea, estamos todo el día echando de menos Galicia cuando salimos por Zamora, o sea, ya la estamos echando de menos, pero nos tenemos que ir porque nos obligan a irnos, o sea, si no queremos estar, pues eso, cobrando una miseria, olvidados, con una sanidad pues muy deficiente, con unas ayudas pues a la agricultura, a la pesca, a la industria, porque aquí hemos tenido muchísima industria y se ha luchado mucho, o sea, mi padre ha tenido que hacer muchas huelgas para poder conseguir trabajar 44 horas hace 30 años, o sea, se luchaba por eso. Pero es que no hacen nada porque nos quedemos, y es que hay 500.000 de gallegos que ya están perdidos por el mundo, que no van a volver porque van a echar las raíces en otro lado, y luego vendrán, como tenemos amigos, como mis padres tienen amigos que vienen todos los años en verano, y son a lo mejor 20 o 30, que unos están en Australia, otros están en Francia, y son gente que vienen y luego además desconectan, porque suele ser gente además que vota al PP. Es una cosa muy rara, es gente que ha emigrado y vota al PP, y viene aquí, se piensa que... Y es así, Galicia es muy compleja, y yo creo que es muy rica para estudiar y para hacer muchos análisis geopolíticos, porque tiene buen momento. Puri, tú eres de aquí, vives aquí, Cristian también, Sánchez Cajal lleva un año, ¿te vas a quedar aquí? De momento sí. De momento sí. Sí, pero has venido y ¿qué viniste a trabajar, a buscarte la vida? Pues mira, hablando de comunidades olvidadas, nosotros venimos de vivir 11 años en Extremadura. Yo. Puri y yo nos conocimos en Extremadura. Yo vengo de vivir. Entonces, cuando decíais la gran olvidada es Galicia, digo, bueno, pues si hablasen del tren en Extremadura, que si ves el mapa del tren en España, en Extremadura parece que hay un boquete. Y sí, bueno, llevamos aquí viviendo... Estuvimos un año viviendo en Tomiño, en el monte, y ahora llevamos otro año aquí en Vigo, porque Puri... Yo trabajo por internet, pero Puri trabaja físicamente. Y de momento sí, de momento nos quedamos. Yo, si no fuera por este tipo de cosas, sería muy feliz, pero vamos, estas últimas 48 horas nos lo han hecho pasar canutas, por no decir otra cosa. Bueno, y tú que además, si te gusta el monte, llamas el monte y has Yo soy vivido urbanita, en el monte. soy urbanita que te cagas, pero venir aquí me gusta mucho, y aunque sea urbanita, este tipo de cosas, ya te digo, a mí el otro día arreglándole la manguera al señor se me estaban cayendo las lágrimas. O sea, el pañuelo que tenía mojado para taparme la boca se me estaba mojando también,
porque alguna lagrimita cayó. No me puse como una magdalena, pero alguna lagrimita cayó. Había una señora por allí que yo creo que era discapacitada, andaba con un perrito y estaba muy desatendida, estaba desorientada, porque yo creo que era la típica persona que vivía con sus padres y sus padres pues o no estaban en casa, era una señora ya, o sea, los padres deberían ser mayores y no se estaban apagando fuegos, pero estaba vagando y se estaba metiendo dentro de una especie como de pozo de basura ardiendo, con mucho humo, y hubo que sacarla de allí, mucho dramatismo. No me quiero tampoco... No, bueno, os agradecemos muchísimo, de verdad, de corazón, que os hayáis acercado aquí. Os agradecemos muchísimo a los oyentes de Galicia, de Vigo, que de pronto se han agrupado en torno a un grupo de WhatsApp. Tenemos que quedar esta tarde-noche a tomar una cerveza. Ahora queremos ir a recorrer un poquito la zona, pero esta tarde-noche hay que organizar una quedada cafetera. Y están diciendo por aquí en el chat, hay que hacer una cafetera de este tipo cada cierto tiempo en diferentes lugares para contactar con los oyentes de la cafetera, porque de verdad es absolutamente abrumador y es un privilegio escucharos, es un gustazo total. Voy a leer las portadas porque si no nos vamos a marchar sin las portadas. Y mira, ha aguantado el ordenador, Fer, ¿ves? Sí, mira, hemos llegado, sí, está un poco pesimista. Y bueno, y la cobertura, ¿eh? No confiamos en la cobertura de Galicia, pero Galicia... No, de hecho, miramos... Claro, tenemos un antenón tenemos una antena, delante. es verdad. Sí, pero no, yo he agradecido, porque es verdad que, oye, de bien nacidos es ser agradecido, pero cuando íbamos a ir a Barcelona, contactamos con una operadora telefónica, con Vodafone, y les dijimos, oye, necesitamos un sistema para emitir con bastante calidad, y nos dejaron este aparatito que está por aquí, que es del tamaño de un teléfono, y que es como un wifi, y entonces permite conectar 10 cosas, y estamos conectados en una montaña. Solamente la imagen de esto ya para mí me parece que es el icono de cómo se está cambiando el mundo a una velocidad alucinante, ¿no? Que te puedas subir con un ordenador a lo alto de una montaña y estar emitiendo y que lo estén escuchando en todo el planeta. Algunos oyentes que están conectados desde Perú, En fin, es una cosa absolutamente fascinante. También retrata mucho cómo está cambiando nuestro mundo, ¿no? Pero no se nos puede olvidar el mundo millennial. Hay, pues cada vez menos millennial, Mary. No digo nada, pero tú ya te has enganchado ahí. No, voy a hacer Eso decía yo soy el joven. Eso decía yo también lo decía. Claro, pero bueno, que en todo caso no se nos puede olvidar que estamos muy conectados con nuestra tierra, con la tierra y con el medio ambiente, y que tenemos que protegerlo y tenemos que luchar por defenderlo. Esto es La Cafetera. Nos quedan todavía unos minutos. Vamos a leer las portadas y necesariamente nos vamos a tener que referir a Cataluña porque ha habido novedades. Sabéis que se quedó finalmente, el juez ordenó el ingreso en prisión, entre otros, de Jordi Sánchez, los dos Jordis, ANC y Òmnium, las dos grandes organizaciones de movilización catalanas. Esto ha provocado un auténtico terremoto político, pero además, como a Jordi Sánchez le hemos entrevistado varias veces en los últimos días, nosotros le preguntábamos precisamente sobre esto. Así que no os marchéis. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Estás en lo alto de un monte, rodeado de árboles quemados. El sol está ya con suficiente altura como que permite ver la dimensión de esta auténtica tragedia. Pero si estás escuchando esto, no estás sola. Let's get outside to take
es además que le hemos pedido a Emilio Silva, le pedimos a Emilio Silva que no nos dejase del todo y que pudiéramos mantener el contacto y nos iluminase cada cierto tiempo con esa mirada tan especial que tiene en un espacio que hemos denominado La cortina sin humo de Emilio Silva. En un día como hoy se me ha ocurrido pensar en el fuego y en su significado político. Y entonces me he acordado de cómo el 14 de marzo del año 2004, cuando se celebraron las elecciones generales posteriores a los atentados del 11M, el telediario de Televisión Española, que entonces presentaba su director de informativos, Alfredo Urdazi, ese día en el que se celebraron unas elecciones generales, en el que un día antes habían sido enterradas 68 personas asesinadas en los atentados, ese día Urdazi decidió que un titular de apertura del telediario, conveniente para el Partido Popular, sería hablar de un pequeño acontecimiento que había ocurrido en un pueblo de Galicia. En una sede del Partido Popular había caído una botella de gasolina ardiendo y había manchado de humo una fachada de esa sede del PP. Esa noticia fue tan importante para Urdazi que decidió abrir con ella el telediario de un día donde habían ocurrido tantas cosas informativamente. Lo que quería el PP es utilizar la memoria del fuego. El fuego que había sido utilizado contra los conventos, contra las iglesias, en lo que se ha llamado la quema, y que es una herramienta de propaganda que utilizó el franquismo durante décadas. Repetir y repetir esas imágenes para convertir algo particular en algo general y construir ante la opinión pública el argumento de por qué era necesaria una dictadura. El fuego ha sido siempre un elemento durante siglos en España muy importante, entre otras cosas porque era la herramienta con la que se eliminaba al diferente, al hereje, al que trataba de pensar libremente o tenía ideas distintas a las que de algún modo el poder aseguraba. Estos días lo hemos visto por Galicia, por Asturias, por León, por Portugal, arrasando. Y es que el fuego es una gran metáfora del capitalismo. Una vez que tiene las condiciones oportunas, la sequedad, la humedad, la velocidad del aire, arrasa con viviendas, con vidas, con flora, con fauna, con todo lo que se le pone por delante. Y ha sido así estos días, y es así del mismo modo cuando una vela en un pueblo de Reus se está consumiendo en la casa de una mujer de 81 años que lleva 2 meses con la luz eléctrica cortada porque su falta de recursos le ha impedido pagarla, y utiliza esas velas para dar luz a su vivienda y quizá para calentar las manos, y uno de esos artefactos se consume, cae de lado, empieza a arder una tela, y a esta mujer, que tenía 81 años, Rosa Pitarch, consiguió asfixiarla. Ese humo, el humo de Galicia, de León, de Portugal o de Asturias, el humo de las velas de tanta gente que vive en la pobreza energética, es un humo fabricado en los despachos de las grandes compañías, de los grandes depredadores del capitalismo, con la ayuda de los políticos que nunca serán capaces de estremecerse ante la miseria que reparten entre quienes no la necesitan. Ese es el peligro del fuego. El peligro del fuego que denuncia Emilio Silva, ese humo que se consume y que nace en los despachos del capitalismo y de la política. Pues la mirada tan especial de Emilio Silva, con quien a quien vamos a seguir escuchando en estos días, porque le agradecemos muchísimo también este esfuerzo. Bueno, llevamos 1 hora emitiendo, despedimos a las emisoras por FM que se han conectado y que mantienen su programación durante 1 hora. Seguimos unos segundos todavía, que tenemos que terminar de leer las portadas de los periódicos.
efecto, vuelve a ocupar las portadas de los periódicos Cataluña después de una breve pausa en la que la información otra vez, de nuevo, es la protagonista en esta materia. Dice el periódico El País: encarcelados los promotores de las revueltas separatistas. Dice El País, dice el periódico El Mundo: la justicia envía a prisión a los agitadores del separatismo. La Razón: los Jordis a la cárcel. Sánchez y Cuixart ingresan en la cárcel acusados de sedición. Dice el periódico La Vanguardia: sabéis que la juez ordenó el ingreso en prisión de los dos representantes de las dos principales organizaciones por la convocatoria de esa manifestación. Según la juez Lamela, los líderes de ANC y Òmnium alentaron a la masa para impedir la aplicación de la ley, y Sánchez y Cuixart actuaron en el marco, dice el periódico El Mundo, de una compleja estrategia diseñada para obtener la independencia. Deja en libertad a Trapero contra el criterio del fiscal, pero le impide salir de España, dice el periódico El Mundo, y diversos periódicos llevan una fotografía portada de estas dos personas que se han convertido de pronto, han adquirido un gran protagonismo. Gestionan organizaciones, son asociaciones que tienen más de 60-70.000 asociados. Son asociaciones muy importantes desde las que se convocan en efecto muchas movilizaciones. Bueno, a Jordi Sánchez le entrevistamos precisamente aquí en el programa el pasado 10 de octubre y le preguntábamos sobre las posibles consecuencias de sus movimientos, si le preocupaban. Bueno, si alguien cree que la prisión es la solución a un problema político, pues que medite, porque es evidente que no solo no lo es, sino que va a tensionar de una manera mucho más grande la situación en Cataluña. Pero yo creo que tanto el presidente como otras personas sabemos que no está en nuestras manos evitar esa actuación represiva, pero también lo decimos ahora que podemos, que con esa actuación, el silencio primero y la represión después, se anda muy lejos, demasiado lejos para solucionar el problema y solo para agitar el problema y para hacerlo mayor, con lo cual que cada uno piense en sus actos y en las consecuencias de sus actos y que se valore siempre los espacios para buscar diálogo y acuerdo. Eso decía Jordi Sánchez, el responsable de la Asamblea Nacional Catalana, que esta noche ya ingresaba en prisión y está por ver cuáles son las consecuencias. La CUP ha llamado a la movilización, va a haber movilizaciones silenciosas por Barcelona, además de otras manifestaciones que han convocado, así que, en fin, a la espera de cómo se vayan produciendo estos acontecimientos, bueno, pues aquí quedamos, pero en estos principales titulares hoy, en todo caso, La Cafetera con la mirada puesta en Galicia, en estos numerosos incendios que han estado asolando las tierras gallegas, y estamos aquí rodeados de oyentes. Sánchez Cajal, Cristian, Puri, muchísimas gracias. Acercaros, os despedís convenientemente de la audiencia. Tiene que ser con porque hemos desconectado el otro micrófono ahora para ir liberando poco a poco de la presión de la batería, porque ha aguantado bastante bien, pero no queremos arriesgar demasiado. Puri, muchísimas gracias de corazón. Gracias a vosotros por venir hasta aquí y por ponerle voz a todo esto. Gracias a vosotros. No, muchísimas gracias, Sánchez Cajal. A vosotros por esos pedazos de buenos días que nos dais todos los días. Sí, señor. Cristian, gracias de verdad por acercarte hasta aquí con la moto. Sí. Muchas gracias a vosotros, y me gustaría destacar que es el primer programa del Reverendo Berlín al lado de una ermita en mitad del monte. Sí, esto tenía una foto. Si lo sé, me traigo un alzacuellos y la montamos gorda con la conferencia episcopal. Bueno, esto es La Cafetera. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía hoy en un programa un poco anómalo, porque tanto por la ubicación, en efecto, junto a una ermita en lo alto de un monte, viendo amanecer, rodeados por la niebla y por los restos de las humaredas que todavía quedan vivas en algunos lugares, y por ese olor tan penetrante, tan terrible, que transmite tantas cosas de la madera, los bosques quemados y lo que eso conlleva, pero siempre junto a la Resistencia, junto a los oyentes de este programa. Y si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Hoy más en el bosque de Sherwood que nunca, y no estás sola. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por la ayuda en el chat, por esas preguntas también dirigidas a los invitados, y mañana nos volvemos a escuchar. Iremos haciendo Periscope, yo creo, a lo largo de la jornada, en todo caso, así que estad atentos. Muchísimas gracias, Resistencia. Hasta mañana. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and they said,
that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read. And they said,